Job capítulo 3, versículos del 1 al 28. Ese pasaje lo leímos la vez pasada. Del mismo hicimos una exposición breve y en el día de hoy pues vamos a continuar a ver si podemos concluir la enseñanza que comenzamos el domingo pasado. La suficiencia de Dios es el tema principal de todo lo que hemos estado hablando el domingo pasado, aún el jueves en el desayuno de Acción de Gracias, que estuvo muy bonito, y en la clase bíblica de ahorita y en este momento. La suficiencia de Dios es una de las verdades bíblicas que más necesita ser entendida y que más necesita ser creída y que más necesita ser vivida. La razón por la cual eso es de esa forma, porque la Escritura claramente nos dice que luego de nuestra salvación y luego de que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, Él continúa haciendo esa obra de regeneración en el proceso que conocemos como santificación, y la intención del Espíritu Santo es conducirnos a que vivamos piadosamente. Cuando vivimos piadosamente, que es conforme a la voluntad de Dios, el resultado inevitable es que experimentamos persecución. Con la persecución viene el sufrimiento. Cristo claramente dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, que estuviésemos tranquilos, que confiásemos en Él, porque Él había vencido el mundo, pero establece que en este mundo la tribulación que provoca sufrimiento va a ser parte de nuestra vida. O ejemplo vivo, mejor ejemplo, de lo que es vivir piadosamente y al mismo tiempo experimentar adversidad, aflicción, sufrimiento. 1 y 2, los primeros 2 capítulos, los que lo han leído, saben cómo Job pierde sus posesiones, pierde sus hijos, finalmente pierde su salud, pero en medio del sufrimiento, Arnaldo, si me puedes subir esto un poquito, te lo agradezco, en medio del sufrimiento y en medio de lo que está pasando, Job adora a Dios. Job expresa su confianza en la suficiencia de Dios, en la soberanía de Dios. Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1 y 2, lo que vimos la vez pasada, es que nos ofrece una descripción del momento en que este hombre de Dios, llamado Job, recibe un golpe de adversidad, como la adversidad, la aflicción, el sufrimiento lo golpean, pero vemos que la respuesta de este hombre a esa adversidad y sufrimiento, nuevamente, es adoración a Dios. El corito que cantamos ahorita, alabar a Dios, qué bueno es, cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, pero yo alabo en mi quebranto, se origina en la experiencia de Job. Job adora a Dios en medio de su quebranto. Dijimos la vez pasada que una cosa es alabar a Dios cuando viene la adversidad, cuando viene el golpe de sufrimiento, cuando el problema llega, cuando las malas noticias llegan. Una cosa es alabar a Dios en ese momento, pero y otra cosa es mantenerse alabando y adorando y confiando a Dios cuando ese sufrimiento, esa adversidad, ese dolor continúa por una semana, por un mes, por 6 meses, por un año, por 3 años, por 4 años, quizás por toda una vida. En la enseñanza de hoy veremos nuevamente lo que la Escritura dice con relación a la suficiencia de Dios en la vida del cristiano. No solamente cuando el cristiano es golpeado por la adversidad, sino cómo Dios es suficiente cuando el sufrimiento se extiende. Ese es el título de la enseñanza. Si el sufrimiento se extiende, si mi problema se extiende, si mi dificultad se extiende, si mi enfermedad se extiende, si mi problema relacional continúa, si mi desempleo se extiende, Dios es ¿qué? Suficiente. That's the whole. Esa es la enseñanza. Eso es lo que vemos de la vida de este hombre llamado Job. Leímos el capítulo 3, vimos la presencia de 3 amigos de Job. Estos 3 amigos con la mejor intención vienen a darle consejo, ayuda a Job, pero el consejo que le dan es, aunque es bien intencionado, es incorrecto. Finalmente Job, luego de todo el sufrimiento, establece esta conversación con los amigos
los amigos le responden, Job vuelve a responderle. Y en esencia lo que vemos en Job es un hombre que ama a Dios, totalmente comprometido con Dios, adora a Dios en medio del sufrimiento, justo e intachable, hombre que teme a Dios, hombre que aborrece el mal, pero, escucha, que esto es la aplicación para nosotros, está honestamente luchando con los caminos misteriosos de Dios, porque Job sabe que Dios es bueno, Job sabe que el carácter de Dios, pero en medio del sufrimiento, la lucha de él es con ese elemento. ¿Me entiendes? Sí. Sabemos que Dios es bueno, ¿amén? Sí. Sabemos que Dios es todopoderoso. Sí. Sabemos que Dios cuida de su pueblo. Sabemos que Dios es un Dios de bondad, un Padre amoroso, que Él no aguanta las cosas buenas para sus hijos, pero sin embargo, el sufrimiento, la adversidad, muchas veces son parte de nuestra vida. Así que lo que hemos estado haciendo es viendo algunas imágenes de cómo Dios es suficiente en medio del sufrimiento de Job. Mi experiencia propia, me imagino que la experiencia de muchos de ustedes testifica, ¿verdad? ¿Sabes? De que esto que vemos en la vida de Job, lo que pasa en la vida de Job y como Job responde, tiene mucha relevancia para nuestras vidas, particularmente cuando el sufrimiento se extiende. Lo primero que vimos, queremos contestar esta pregunta: ¿por qué puedo y debo descansar en la suficiencia de Dios? Lo primero que dijimos fue porque cuando el dolor del sufrimiento persiste, el Dios de la Biblia continúa presente. Y como dije hace un momento, lo que vemos aquí la vez pasada fue Job está consciente de la presencia de Dios. Él sabe que Dios es omnipresente. Aquí Dios no abandona a sus hijos. Amén. Él está consciente de eso, está consciente del carácter de Dios. Dios es bueno. Amén. He is good all the time. Right? No hay momento en que no sea bueno. Siempre es fiel. Un Dios de misericordia. Está consciente de eso. Dios está presente. El carácter de Dios es intachable. Pero él está luchando con el porqué de lo que está sucediendo en la vida de él, ante el hecho de que Dios está presente y ante el hecho de que el carácter de ese Dios que está presente es intachable. Es la lucha que, sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos tenido por mucho tiempo y quizás tenemos en el día de hoy. Algunas cosas escribimos. Primeramente, que cuando el sufrimiento persiste, el ser humano quiere una explicación. Sin embargo, lo que Dios nos da cuando el sufrimiento persiste es su presencia. Cierta forma normal, natural, querer saber por qué el sufrimiento persiste. No hay nada malo preguntarle a Dios por qué persiste, siempre y cuando tengamos la perspectiva correcta. Y dijimos a la saciedad que la perspectiva correcta es esta, que en el medio, esta es la perspectiva que tenemos que tener. Podemos hacer la pregunta que sea que haya que hacer, siempre y cuando esto esté presente en nuestra mente. La perspectiva es que más que una explicación, lo que yo necesito es la certeza de la presencia de Dios. Pregunta todo lo que tú quieras, siempre y cuando tú estés segura, absolutamente, positivamente seguro o segura de que Dios está presente. Si eso está claro en tu mente, puedes hacer todas las preguntas que tú quieras. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Job, libro precioso. Y entre las cosas lindas que tiene el libro de Job es que vemos que el Dios que tú y yo tenemos no es un Dios que está en el cielo distante de nosotros, que ante nuestras preguntas nos da explicaciones filosóficas. Lo que vemos en la vida de Job es un Dios que está al lado de Job en todo momento del camino. Y dijimos también que la vida de Job, la situación de Job, es una ilustración del Evangelio del Señor Jesucristo, porque tú y yo en Cristo Jesús somos adoptados a la familia de Dios, y el Dios creador del universo es nuestro Padre celestial, y tú y yo no tenemos un Dios que está distante de nosotros. Lo que tú y yo tenemos es un Dios que está con nosotros.
Emmanuel, y que se hizo como nosotros, y que Hebreos nos dice que es nuestro sumo sacerdote, y nos recuerda que el sumo sacerdote que intercede por nosotros no es uno que no pueda identificarse o compadecerse de nosotros, todo lo contrario, porque Él sufrió, Él experimentó todo el sufrimiento, todo el dolor, la angustia, la tentación, la prueba que tú y yo podemos experimentar. Y la vez pasada dijimos que si alguno de nosotros ha estado en algún momento quebrantado, debemos recordar que Cristo estuvo quebrantado. Y si alguno de nosotros sufrimos porque somos rechazados, tenemos que tener claro y debemos recordar que Cristo fue rechazado. Gracias. Cristo fue rechazado. Y que si alguno de nosotros estamos sufriendo porque nos hirieron, tenemos que recordar que nuestro precioso y santo, perfecto, sin mancha Salvador, más de una vez intencionalmente fue herido. Y que si tú y yo, por las circunstancias de la vida, tenemos que clamar, estamos angustiados y lloramos, tenemos que recordar que nuestro Señor y Salvador en Getsemaní clamó y lloró y gimió porque su alma estaba angustiada totalmente. El punto es que ¿por qué tú y yo podemos y debemos descansar en la suficiencia de Dios? Es porque cuando el dolor del sufrimiento persiste, el Dios de la Biblia, mi Dios, mi Padre Celestial, está presente. Y Cristo está altamente familiarizado con nuestras luchas. Y la imagen de Job es que mientras tú y yo pasamos por el sufrimiento, nunca estaremos solos porque Dios nunca nos abandona en ningún momento. La palabra dice que el Dios de la Biblia siempre está presente. Otra cosa que dijimos brevemente fue que aunque Job contaba y estaba consciente de la presencia de Dios, como muchos de nosotros sabemos, teológicamente, doctrinalmente, nosotros sabemos cuál es el Dios que tenemos que ser. Es un Dios que es omnipresente. Quiere decir que está presente en todo momento. Y aún cuando Job estaba consciente de esa realidad, vez tras vez, como leímos la vez pasada, a través del consejo incorrecto, bien intencionado, pero incorrecto, de sus amigos, consejo torcido, Job se sintió solo, Job se sintió abrumado. Pero dice la Escritura que a pesar de eso, Job concluye que no está solo, y no solamente eso, sino que algún día habrá de ver a Dios. La segunda cosa que vimos la vez pasada, la pregunta ¿por qué puedo y debo descansar en la suficiencia de Dios? Es porque cuando las cosas que disfrutamos en esta vida, como el pastor Marcel cuando estaba orando mencionó, cosas que disfrutamos, entienda por favor, si usted hay algo en esta vida que es bueno y usted lo disfruta, es algo que Dios le ha dado, porque nada bueno en nuestra vida proviene de ningún otro lugar que no sea de Dios. Toda buena dádiva, todo buen perfecto viene, se origina en el Padre de las luces, en el cual no hay variación de ninguna clase, which means that He never changed. He's immutable. He's the same today, yesterday, and forevermore. So, cuando las cosas que disfrutamos en esta vida desaparecen, Dios continúa siendo bueno y bondadoso. Y vimos como Satanás desafiaba a Dios y le decía que Job te adora porque tú le pagas por hacerlo, quítale todo el montón de cosas que él tiene, que tú le has dado, y tú verás como él deja de adorarte. Y vimos que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, precisamente eso es lo que Dios permita que suceda: hijos, propiedades, salud, todo. Sin embargo, Job continúa adorando a Dios. Vimos que el mensaje de Job para Satanás, para el mundo y para nosotros, es que aunque las cosas buenas de la vida desaparezcan, y aunque nos mantengamos luchando, Dios continúa siendo bueno y bondadoso. ¿Por qué tú y yo podemos y debemos descansar en la suficiencia de Dios? Porque cuando todo lo bueno en mi vida desaparece, Dios continúa siendo bueno y bondadoso. Vimos como los amigos de Él se acercaron, como los amigos de Él, bien
intencionadamente, pero de forma equivocada, trataron de darle consejería utilizando conceptos bíblicos torcidos. Vimos también a Job manteniéndose firme. Ellos decían una cosa, o Job decía algo, ellos le respondían a lo que ellos decían, Job les ripostaba. Y en esencia, resumiendo lo que vimos la vez pasada, Job se mantuvo diciendo, cuando ellos le decían, Job, esto no le pasa a gente buena. Esto que está pasando es porque tú has desobedecido a Dios, porque tú has hecho algo incorrecto, y lo que tienes que hacer es arrepentirte, confesar tu pecado, arrepentirte, empieza a vivir justamente, empieza a creer en la bondad de Dios, y tú verás cómo las cosas cambian. Y Job consistentemente está diciendo, no, que no es de esa forma. Y Job lo que estaba comunicando, que para mí es significativo dentro de todo esto, es que Dios no solamente trae aflicción en el malvado, en ocasiones Dios permite aflicción en la vida de los piadosos. Y aún más, en ocasiones Dios permite la prosperidad de los malos y la aflicción de los piadosos. Los amigos de él continúan bombardeando a Job con la teología que decía que Dios siempre bendice al piadoso y que Dios siempre maldice al impío. Dijimos que es una teología incorrecta y hablamos, escriba esto me parece en sus notas, del evangelio falso. El evangelio falso ve el sufrimiento como evidencia del desagrado de Dios, y el evangelio verdadero ve el sufrimiento como un medio por medio del cual el cristiano puede atesorar más a Dios. Así que el evangelio falso ve el sufrimiento como evidencia del desagrado de Dios. El evangelio verdadero ve el sufrimiento como un medio por el cual el cristiano puede atesorar más profundamente a Dios. Y la frase esa, atesorar más profundamente a Dios, está escrita de esa forma porque se supone que nosotros como cristianos atesoremos a Dios. Amén. Y atesorar quiere decir hacer de algo mi tesoro. Y lo que el sufrimiento provoca en nosotros es que nosotros atesoremos más profundamente, con más ahínco, con más hincapié, con más energía al Dios de la gloria. La vez pasada concluimos preguntando si cuando usted pierde o algo que usted disfruta es removido de su vida, que si usted sufría. La respuesta es claramente que sí. Hay cosas que disfrutamos como la reputación, estima, éxito, una casa, un empleo. Pueden ser cosas más serias como la salud, la vista, la audición, o cosas aún más importantes como un ser querido que perdemos, un hijo, un esposo, una esposa. El punto es que cuando perdemos las cosas que disfrutamos, experimentamos sufrimiento. Y la enseñanza detrás de todo esto fue la siguiente: la aplicación para nosotros, la clave, que es lo que permite que nos permite a nosotros, cuando el sufrimiento persiste, seguir confiando que Dios es suficiente. Y lo que dijimos fue esto: si Dios es nuestro tesoro, aquí es donde tenemos que llegar. Esto es lo que debemos perseguir. Si Dios es nuestro tesoro por encima de todas las cosas buenas que Dios provee, porque todas las cosas buenas que Dios provee, todas las cosas buenas que yo tengo en mi vida, Dios las provee. Dios me dio una gran esposa, Dios me proveyó esa esposa. Dios me dio buenos hijos, Dios me proveyó esos hijos. Dios me dio la capacidad para hablar, eso todo ha provenido de Él. Así que cuando yo atesoro a Dios por encima de todas las cosas buenas que me ha dado, esposa, hijo, trabajo, salud o lo que sea, entonces cuando una de esas cosas buenas en mi vida es removida de mi vida, la pregunta entonces es: ¿hacia dónde o en qué dirección eso me empuja? ¿Para dónde cojo yo? ¿En qué dirección me muevo yo? Cuando una de esas cosas buenas que Dios me ha dado, porque yo lo atesoro a Él, es removido de mi vida. Y la respuesta es que cuando algo bueno que Dios me ha dado desaparece de mi vida, es removido de mi vida, sea lo que sea, salud, dinero, casa, empleo, esposa o lo que sea, y si Dios es mi tesoro,
y yo pierdo una de esas cosas buenas, lo que sucede conmigo es que esa pérdida lo que hace es que me empuja hacia mi tesoro. Pero la clave está en hacer de Dios mi tesoro antes de que algo bueno sea removido de mi vida. En ese momento Dios se convierte en un tesoro mucho más valioso en nuestras vidas. Ahora, no estoy diciendo que la pérdida de esa cosa o de esa persona no sea dolorosa. No estoy diciendo que no debe provocar llanto, pesar, angustia. Lo que estoy diciendo es esto, en el caso mío personal y en la vida de Job también. Cuando las mejores cosas han sido removidas de mi vida, todo lo que eso ha hecho desde julio 30 de 1984, que fue el día de mi salvación, Dios me saltó por su soberanía. Todo lo que eso ha hecho es empujarme a profundizar en el tesoro que en Dios yo tengo. Cada vez que algo de valor ha sido removido, cada vez que he perdido algo bueno que Dios me ha dado, lo que eso ha hecho ha sido empujarme a profundizar, a meterme más, a valorizar, a disfrutar, a gozarme del tesoro glorioso que en el Señor yo tengo. No es que no ha sido doloroso, no es que haya derramado lágrimas, no es que me haya entrado por el piso. All those things are also true. Filipenses 1, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué razón para Pablo es eso? Porque eso lo empuja a un lugar donde lo único que tiene es Dios. Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo sabe que el tesoro de Cristo es mejor que todas las cosas que este mundo pueda ofrecer juntas. ¿Amén? Otra vez. ¿Por qué Pablo dice, yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? ¿Por qué él dice eso? Pues porque él sabe que el tesoro de Cristo, lo que Cristo tiene preparado para él, es muchísimo mejor que todas las mejores cosas de este mundo cuestan juntas. Aquí no está la cosa. El tesoro de Cristo es mejor que todo lo que mi esposa, mis hijos, Elizabeth, Elías, Bianca y Tatiana, mis nietos, me puedan ofrecer. That's profound. Aquí es donde la cosa se pone difícil. Se pone difícil por la dificultad se intensifica cuando el seguidor del Señor Jesucristo no atesora a Cristo, a Dios, por encima de todas las cosas. No es que no sea doloroso, no es que no sea triste. El punto es que la palabra enseña que Dios debe ser nuestro tesoro. Y que el sufrimiento, conforme a lo que Pablo nos enseña en las epístolas y lo que vemos en la vida de Job, es que el sufrimiento nos empuja a atesorar más profundamente a Cristo en esa dirección. El
Expresado de otra forma, cuando las cosas que disfrutamos desaparecen, cuando la casa desaparece, cuando el empleo desaparece, cuando el dinero desaparece, son que no se eliminan. Cuando no podemos encontrar a la esposa o el esposo que deseamos encontrar, cuando perdemos la vista, cuando perdemos la audición, cuando perdemos la capacidad para caminar, para coordinar, cuando un ser querido deja de existir. En otras palabras, cuando todas las cosas que disfrutamos o algunas de las cosas que disfrutamos en esta vida desaparecen, el punto es que Dios continúa siendo bueno y bondadoso. Job sabía eso. Y cuando todas las cosas buenas de la vida de él desaparecieron, esta es la forma que Job respondía: aunque él me mate, en él esperaré. Aunque él me mate, en él confiaré. ¿Por qué razón? Porque para Job, Dios era un tesoro que estaba por encima de todas las cosas. ¿Sí te ponen? ¿Sabes? Este hombre no es como nosotros hemos tenido problemas, perdí la salud, perdí la audición, perdí el trabajo, perdí la casa, perdí el carro, la fuente. Este hombre lo perdió todo. Pero pudo continuar adorando a Dios porque para él Dios era más que suficiente. Porque él sabía que Dios estaba presente. Dios está presente. Dios nunca me va a dejar. Dios nunca me va a abandonar. Nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Yo llevo mucho tiempo enseñando la palabra de Dios y estas verdades que estoy repitiendo en este momento son verdades que yo creo. Son verdades que las he enseñado y he profundizado en ellas. Pero sería un mentiroso si le dijera que 24/7, 365 al año, vivo de esa forma. Hay momentos en que me siento solo. Hay momentos en que me siento abandonado. El Espíritu Santo de Dios me trae la palabra de Dios para recordarme: tranquilo, voy, tranquilo, porque papá siempre está presente. He's always here. Siempre, siempre, siempre. No solamente eso, sino que es bueno y que es fiel. Tercera cosa, por favor. ¿Por qué? La pregunta que tenemos delante de nosotros es: ¿por qué puedo yo descansar en la suficiencia de Dios? La tercera razón es porque en medio de la confusión de las circunstancias, la sabiduría de Dios es absoluta y perfecta. En medio de escucha, una cosa es enfermarme, una cosa es perder mi trabajo, una cosa es perder la casa, una cosa es que mi hijo se me extravíe un poco o mi hija haga algo incorrecto. Una cosa es que eso pase, pero otra cosa es cuando eso persiste por un mes, por un año, por mucho tiempo. ¿Amén? Y cuando eso sucede, cuando eso persiste por mucho tiempo, me confundo. Si Dios está conmigo, si Dios es bueno y bondadoso, yo sé eso, yo no lo estoy preguntando. Pero esto continúa. Y del por qué pasamos hasta cuándo. Y llegan los Bildad y los Zofar a nuestra vida y nos aconsejan torcidamente. Y llega la persona que dice: no te preocupes, que no ha existido mal que dure 100 años en mi cuerpo que lo resista. O no te preocupes, que Dios ahoga pero no aprieta. I know that. Yeah. Por lo menos están pendientes. Eso me da esperanza. Okay. Good. Pues esté pendiente de esa forma cuando diga algo bíblico, para que se asegure que lo que estoy diciendo sea correcto. Y si no lo ve, que me corrige sin problema de ninguna clase. Right? Okay. En medio de la confusión que todo esto presenta, porque nosotros queremos seguir siendo fieles a Dios, y a pesar de que la piña está agria, a pesar de que esto cada vez se pone más complicado, continuamos sirviéndole a Dios, pero la verdad del caso es que nos confunde. Estoy confundido y usted me está diciendo que yo puedo y debo descansar en la suficiencia de Dios. ¿Por qué?
porque en medio de la confusión de las circunstancias, la sabiduría de Dios es absoluta y perfecta. Amén. Eso, para mí, es cero de issue. Mi papá, mi Dios, mi Salvador, el que me escogió a mí para ser parte de su familia, sin que en mí hubiese ninguna razón que valiese la pena para él hacerlo, es absolutamente sabio, perfectamente sabio. El libro de Job se conoce también como parte de los libros de sabiduría en el Antiguo Testamento. El capítulo 28, ahí cierra la discusión entre Job y sus amigos. Y esa parte, ¿verdad? Para los que estudian sistemáticamente la Biblia, esa parte se conoce como un himno a la sabiduría de Dios. Capítulo 28 nos da una ilustración del origen, el valor de la sabiduría, una ilustración de la relación entre Dios y la sabiduría, y nos da una ilustración entre la relación del hombre y la sabiduría. I believe this is good teaching. Creo en mi corazón, sin duda en una clase, que esta es una buena enseñanza. Que recibida en el corazón con la actitud, la disposición correcta, te puede ayudar, te puede fortalecer, te puede capacitar, equipar para responder a las circunstancias de una forma distinta, una forma que glorifique a Dios. Amén. Y me imagino que es todo lo que nosotros queremos. Job capítulo 28. Versículo del 12 al 22. ¿Está allá? ¿Telas? ¿Sí? All right. Miren lo que dice. Una ilustración ahí del origen, el valor de la sabiduría. Dice, mas, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Eso es lo que está detrás? Sí. Ok. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Versículo 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los seres vivientes. En otras palabras, no busque sabiduría del hombre porque ahí no es el lugar correcto. Amén. Versículo 14. El abismo dice, no está en mí. Y dice el mar, tampoco está conmigo. Hablando del valor de la sabiduría, no se dará a cambio de oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser pagada, otra vez, con oro de Ofir, con onice precioso, ni con zafiro. Hablando del valor, como tú lo adquieres, no se le puede comparar al oro ni al diamante, ni se le cambiará por alhajas de oro fino. ¿Y qué decir del coral o de las perlas? La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Esto todo es con Job. No se iguala con ella el topacio de Etiopía, ni puede pagarse con oro fino. Ahora dice, ¿de dónde pues procede la sabiduría? ¿Y de dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Versículo 21, encubierta está a los ojos de todo viviente, de cada uno de nosotros, y a toda ave del cielo le es oculta. El Abadón, que era sin destrucción, la muerte, dice, su fama ha llegado hasta nuestros oídos. Ahora, en su bosquejo, pero también en la pantalla aquí. Job, capítulo 28, versículos 23 y 28. Ahora, una relación entre Dios y la sabiduría. Mira lo que dice. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de por qué yo perdí mi salud. Estoy a punto de pensar, ya mi matrimonio, esto no es que lo arregle, humanamente hablando. Mi hijo comenzó a caminar en una dirección totalmente torcida. Mis padres están a punto de divorciarse. Perdí mi trabajo. Perdí mi casa. Y usted insiste en que yo debo continuar nuevamente descansando en la suficiencia de Dios. Why? ¿Cómo? ¿Por qué razón? Pues porque en la confusión de las circunstancias, la sabiduría de Dios es absoluta. Dios sabe. Dios tiene la sartén agarrada por el mango. ¿Cuántos alaban al Señor? Ojalá que lo pueda. Ojalá, no que me digas amén, gloria a Dios, sino que ya, eso es. Eso que necesitaba escuchar. Ojalá que esté claro en mi mente, lo pueda tener presente en todo momento.
sabiduría de todo lo que está pasando. Job 28, 23 y 28 dice, Dios es quien conoce el camino de ella. Ella es la sabiduría. ¿Cuánto quiere sabiduría? Amén. I'll tell you this, pues sabes. Ahí te dice quién es, de dónde sale la cosa. ¿Dónde está? ¿A dónde ir a buscar? Si quieres encontrarla. Dios es quien conoce el camino de ella. Ella es la sabiduría. ¿Y sabes dónde está su lugar? ¿Dónde reside? Porque Él, Dios, observa los confines de la tierra. ¿Sabes lo que es eso? De un lado a otro lado, de norte a sur, de este a oeste. Dios observa, Dios está en el río mirando. Y Dios puede ver el norte, el sur, el este, el oeste, los 4 puntos cardinales al mismo tiempo. ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¿Cómo eso que Dios es suficiente, que descansa la suficiencia de Él? Pues ¿sabe por qué? Nuevamente, porque tranquilo, chico, la sabiduría de Dios es absoluta y perfecta, es lo que nos está diciendo acá. Observa hasta los confines de la tierra y ve el camino que hay bajo los cielos. Versículo 25. La palabra de Dios es deliciosa. Por eso es que Jeremías decía, era mastico, ay, qué rico sabe, como miel, qué sabrosa es. Versículo 24. ¿Dónde está el sabor? Mastica eso, porque Él observa hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Ese es el Dios que ha prometido, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Si me voy para la derecha, tú estás allí. Si me voy para la izquierda, estás allí. Si me voy para Puerto Rico, tú estás allí. Si me da ir para Carolina del Norte, tú estás allí. Antes que diga cualquier cosa, ya tú lo sabes. Y no sé, Luis. Y es bueno. Y es bondadoso. Y siempre está presente. Y siempre es. Versículo 25. Al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas, al darle todo esto es importante, amado, porque aquí no está hablando del conocimiento de Dios, no está hablando de la perspectiva de Dios y no está hablando de la experiencia de Dios. Que son cosas que tú y yo estamos bien flojos. Yes. El más inteligente de nosotros carece de conocimiento. El más sensitivo de nosotros carece de perspectiva. El más pruebas que haya pasado en este mundo carece de experiencia en un montón de cosas. So let's listen to what God said. Y yo te voy a escuchar a ti y cuando se acabe el tiempo, se acaba el tiempo. Right? Okay. Versículo 23. Al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas, al darle ley a la... Está hablando de la sabiduría de Dios. Todo esto te acerca a la sabiduría de Dios. Right? Él le da paso al viento, Él fija la medida de las aguas, Él le da ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. En otras palabras, al relámpago de los truenos le dice, por aquí que llegue. Can you see that? God, glorioso. Alábalo. Es Dios que le servimos. Por eso es que es suficiente. Imagínate que a los relámpagos le dice, el zigzag ese me termina allá en Santao, y tú me terminas en Kissimmee, y tú terminas el zigzag en Milán. Tendrá experiencia. Gobernando el universo. Más que suficiente, amados. Y todo esto porque la función, lo que debemos es atesorarlo. I love my wife. Pero ella es un regalo. Ella no es el que regala. I love my children, Marcel y China.
but they're God's gift to me. And I love the giver above them. The giver has greater value than the gift. En eso consiste atesorar. Y ahí es donde estamos atrás. Cada vez que puedo ir al baño a hacer una de las funciones básicas que uno hace como ser humano, yo le doy gracias a Dios. Porque es un regalo que me da. Porque yo he conocido cientos de personas que darían cualquier cosa por poder hacer eso. Pero si pierdo la capacidad de poder realizar una de esas funciones, va a ser doloroso, va a ser triste, pero no es el fin del mundo. Porque yo valorizo más el que me dio esas capacidades que las capacidades mismas. Que es lo que me permite seguir hacia adelante. Cuando de vez en cuando estoy aquí, se me va la mente totalmente en blanco. Y tengo las notas aquí y ni siquiera me acuerdo por dónde voy en las notas. ¿Por qué sigo para adelante? Porque a mí lo que me importa es el que me dio la capacidad de poder preparar las notas y poder expresarlas y su presencia dentro de él. Amén. Y mientras a él le plazca que yo pueda mirar y que pueda razonar y que pueda articular, gloria al nombre del Señor. Yo lo que quiero es que cada vez que pierda algo, bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Y esto no está en mis notas. Pero lo que le pido a Dios es que cada vez que pierda algo, es que eso me empuje más y más a atesorarlo a él. ¿Right? En vez de enfocarme en lo que perdí, enfocarme en lo valioso que es. No estoy diciendo que no sea doloroso, amado. Hello. Right? I'm not saying that. Lo que estoy es tratando de traer a nuestra consideración la perspectiva bíblica que estamos leyendo aquí. Right? Así que dice, versículo 26, al darle la lluvia, la ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos. Ya entonces la vio él y la puso de manifiesto, la preparó y también la escudriñó. Nuevamente, hablando Job de la sabiduría de Dios, particularmente del conocimiento de Dios, de la perspectiva de Dios y de la experiencia, todo eso hablando de la experiencia de Dios. ¿Right? Versículo 28. Y dijo al hombre, ¿todo el mundo ve el versículo 28? Ahora, todo el mundo repita conmigo, y dijo al hombre, alright, let's try again, okay, todo el mundo. Y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que la imagen que se nos da aquí es que la sabiduría es como una joya valiosísima que no puede ser encontrada en ningún lugar excepto en Dios. Y mi sugerencia, humilde pero firme, es que cuando piensen en sabiduría, ¿cuántos quieren ser sabios? Personas sabias. Lo contrario de ser sabios es insensato. Y de esto hablamos, no sé, será porque yo soy muy cabezón, ¿verdad? Y quizás como soy tan cabezón y me he tenido que dar tantos golpes y tantos cantazos para poder aprender, pues me imagino que todo el mundo es como yo y por eso es que hablo tanto de la sabiduría, del insensato, el sabio. ¿Y cuántos quieren ser sabios? Sí, pues porque yo he sido bastante insensato en muchas cosas en mi vida. Pero, si usted quiere ser una persona sabia, entienda que la sabiduría envuelve esas tres cosas que le dije hace un momento y que la he repetido montones de veces. Que envuelve conocimiento, envuelve perspectiva y envuelve experiencia. En cuanto al conocimiento, el pasaje que leímos, el versículo 23 nos dice que Dios sabe dónde. Si ni siquiera conocimiento, háblate con Dios porque Él sabe dónde está.
en cuanto a la perspectiva, el versículo 24 nos dice que Dios observa. Yo le dije hace un momento, el observar nos habla de su perspectiva. Él puede ver todas las cosas. Él puede ver el comienzo y el fin, y lo que pasa en el medio. Amén. Nosotros podemos ver o el comienzo, o lo que está en el medio, o lo que al final. La perspectiva de Dios es totalmente distinta. Y la experiencia, y todas esas cosas que leímos del relámpago y los truenos, y todo eso lo que nos dice es que Dios creó las cosas y Dios gobierna todas las cosas. Esa es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, la sabiduría del hombre es limitada. Escríbase rapidito. ¿Por qué es limitada? Porque el ser humano carece de todo conocimiento. El ser humano carece de todo conocimiento. Cuando tomamos decisiones insensatas, ¿cuántos de nosotros en esta semana tomamos alguna decisión insensata? ¿Can I see your hand? Una nada más. Una, diciendo una, diciendo 250. A ver, ¿ah? Ok. Chévere, no hay problema. Ok, bueno, pues cada vez que tomamos una decisión insensata, usualmente se debe a que carecemos de toda la información o los factores. Y por eso te decimos, si yo hubiese sabido eso, hubiese hecho otra cosa. ¿Right? Segundo, el ser humano carece de perspectiva. ¿Right? Muchas veces nuestra perspectiva está nublada por lo que sea, por el romance, por el dolor, por el temor, por la ambición, por el ego. Le podemos poner toda la neblina que tú quieras, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra perspectiva está nublada o está distorsionada. Muchas veces no sabemos cuál es el punto de vista de otros. Muchas veces no sabemos cómo ellos van a tomar la decisión que hemos tomado. Y la otra cosa es que el ser humano carece de experiencia. Cuando pasamos la primera vez por algo, por lo regular no sabemos qué hacer. Y luego de varias veces, hopefully, tenemos una mejor idea en cuanto a lo que debemos hacer. Así que la razón por la cual nuestra sabiduría es limitada es porque aún la persona más lista en este lugar carece de conocimiento. La persona más sensitiva carece de perspectiva, ya lo dije ahorita, y la persona que más prueba ha tenido carece de experiencia. Y el punto es que cuando tú y yo nos encontramos en medio de la confusión de las circunstancias, otra vez, el sufrimiento, el medio en el golpe, pero la cosa no cambia, y a veces hasta se complica. Una semana, un mes, un año, 2 años. Cuando eso sucede, que me confundo, preciso recordar que la sabiduría de Dios es absoluta y la sabiduría de Dios es perfecta. Y eso es lo que cuando yo me acuerdo, yo no sé lo que tengo que hacer, yo no sé lo que está pasando, yo no entiendo, yo no sé cómo bregar con esto. Confianza está en Dios. No sé bregar, yo nunca he bregado con esto. Es un hombre que las agujas me dan pánico, me asusto. Un tiempo que tuve que ponerle inyecciones a mi esposa. Yo nunca he hecho eso. Yo nunca he puesto una inyección. La sabiduría de mi papá es absoluta y perfecta. No tiene límites. Escriba estas 3 cosas. El conocimiento de Dios es perfecto. ¿Por qué puedo y debo descansar en la suficiencia de Dios? Porque el conocimiento de Dios es perfecto. ¿Right? Totalmente perfecto.
tú y yo tomamos decisiones incorrectas e insensatas porque no tenemos toda la información, todos los datos, pero Dios no necesita información nueva. No hay nada que Dios necesite que tú le digas, que yo le diga, porque Él lo conoce todo. Y todo es todo. Dios conoce todos los datos. I like that. Presente, pasado, futuro. Y no sabe de ti. ¿Podemos o no podemos confiar en la sabiduría de Dios? Y Él está con nosotros. Y es bueno. Y es bondadoso. ¿Es o no suficiente? Claro que es suficiente. No es que no sea doloroso, no es que sea triste, no es que sea estresante, no es que me abrume. No, todos those things are there. Pero en medio de todo esto, podemos adorar a Dios, alabar a Dios, honrar a Dios. Y honramos a Dios por medio de nuestra confianza y nuestra obediencia. La otra cosa es que la perspectiva de Dios es eterna. En otras palabras, Dios ve y entiende cada detalle del universo. Cada detalle del universo. Dios ve y entiende cada detalle del universo y ve cómo afecta a cada persona en el universo. En un contexto de eternidad, en otras palabras, ¿sabes? Dios ve lo que está pasando y Dios ve lo que me está pasando a mí en este momento y Dios sabe cómo lo que me... Bendito sea... Ay, Dios mío, abramos los ojos, bendito sea el Señor. Ábrelo tú, Señor, tú único lo puedes abrir. Y remueve la dureza, la insensatez de nuestro corazón, la trivialidad de nuestro corazón. Estremécenos, Señor, que vamos a despertar de este letargo y nos percatarnos de la trascendencia, de la importancia de lo que tu palabra nos está enseñando en este momento. Dios, cuando hablamos de que la perspectiva de Dios es eterna, amado, esto es lo que quiere decir. Porque yo confío en Él, que descanso en Él. No que no me estreseo, los que me conocen saben que me estreseo. Los que me conocen saben que casi todos los lunes estoy deprimido como una hora y media. You know that. Me conocen bien. Y no es que sea súper cristiano. Pero la cuestión es que yo sé que mi Dios tiene una perspectiva eterna. Y el dolor, hermana Rosa, la dificultad, los desafíos, la incertidumbre. No seguro médico. Cero Medicaid. No se cubre aquello. No se... Dios está mirando. Y Dios está viendo lo que está pasando aquí en este momento. Y Dios está viendo, Dios sabe, Dios está consciente y es bueno, amén. Y es mi papá. Y si Marcelo y Chino me piden algo, me piden un pedazo de pan, yo que soy un hombre imperfecto, malo, dice la Escritura, no le voy a una piedra y una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas, el Espíritu Santo, que es lo mejor de todo, a quien se lo pida? That's my dad. Por eso es que todos los dominicanos vamos para casa de papá mañana. Es el Dios creador del universo, pero es mi papá, y es tu papá, y es un buen papá. Presente siempre, bondadoso, bueno, con sabiduría absoluta, perfecta sabiduría. Y es suficiente. Porque Él ve lo que me está pasando en este momento, Él ve lo que le está pasando en este momento, y Él sabe cómo lo que te está pasando en este momento va a afectar tu vida dentro de 5 años, dentro de 6 años. He could see that. Después, algunos están entrando así, and I'm glad that you getting that, ¿sabes? Importante. Él ve, entiende cada detalle en el universo, cómo afecta a cada persona en el universo. No solamente en este momento, sino en el futuro.
muchas veces en su absoluta sabiduría, totalmente, en esa perspectiva eterna, se echa para atrás. Fine, go ahead. Pero yo estoy aquí contigo todo el tiempo. Y yo soy bueno y bondadoso. Y yo sé lo que está pasando. ¿Right? Y si esto te está pasando, tranquilo, porque yo estoy consciente de lo que está pasando. Y yo sé cómo esto que te está afectando en este momento va a la implicación que eso va a tener en tu vida en el futuro. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. You see how you put all this together? ¿Cómo es eso? Porque Dios, la sabiduría de Dios es eterna. No solamente eso, sino la experiencia de Dios es infinita. ¿Right? Dice el pasaje que leímos que Dios estableció el viento, dio las aguas, dio las leyes de la lluvia, determinó la dirección de los relámpagos. En otras palabras, que adquirió un poco de experiencia gobernando el universo. Un chinchín nada más. Un poquito. This is the job training, ¿ya? No. Experiencia es totalmente ilimitada. Pregunta, pastor, ¿cómo puedo aplicar la sabiduría sin límites de Dios a la suficiencia de Dios cuando el sufrimiento se extiende? Otra vez, tú me preguntas, José me pregunta, Yadira me pregunta, Lice me pregunta, Patricia me pregunta, pastor, ¿cómo yo puedo aplicar esto, la sabiduría sin límites de Dios al concepto que estamos hablando, la suficiencia de Dios cuando el sufrimiento se extiende? Pastor, estoy hablando cuando no tenemos una respuesta para nuestro por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios no hace aquello? ¿Y por qué hasta cuándo? ¿Saben? No. ¿Cómo puedo aplicar la sabiduría sin límites de Dios a la Dios es suficiente? ¿Por qué está pasando? Dios es suficiente. ¿Hasta cuándo? Dios es suficiente. Pero está bien, pastor, pero ¿cómo yo puedo aplicar eso? ¿Cómo puedo aplicar esta sabiduría sin límites de Dios a esa suficiencia de Dios cuando este sufrimiento no acabe? Pastor, ¿cómo puedo seguir confiando en Dios en medio de la oscuridad que se extiende semanas, meses, años y más años? La única forma de poder hacer eso, de poder confiar en Dios en medio de la oscuridad, del sufrimiento que persiste por un mes, por un año, 2 años, la única forma de seguir confiando en Dios es reconociendo, uno, que Dios tiene un conocimiento perfecto, que Dios está consciente de cada factor envuelto en esta situación confusa que yo estoy viviendo, que no hay nada que Él no conozca. Pues gracias, Milton. ¿Cómo puedo seguir confiando? ¿Sabes? Conociendo, estar convencido de esto. El conocimiento de Dios de lo que me está pasando, de mi relación matrimonial, de mi situación en el trabajo, de mi salud, de la situación financiera, de los issues con los cuales yo estoy bregando conmigo mismo que nadie sabe. Dios tiene un conocimiento perfecto. Dios conoce cada detalle, cada factor. No hay ninguna pieza de información que Dios no conozca. Yo puedo seguir confiando en Él porque Él lo conoce todo. No solamente eso, sino que tiene una perspectiva eterna. Dios ve lo que me sucede en el presente. Good, esto es lo que quería decir, que no pude decir ahorita y es tan fácil decirlo. Dios puede ver lo que me sucede en el presente y cómo eso me afectará en el contexto eterno. Ahí está la cosa. Y nos, a ver, sabe que no tengo trabajo. Él sabe lo que me espera en casa cuando llegue. Pero lo que me espera mañana en el trabajo. Él sabe el dolor que tengo por aquí o por allá.
confiando en Él. Él está presente, Él siempre va a estar conmigo. Y Él es bueno, es bondadoso. Amén. He's my dad. Como su corazón palpita de amor cuando considera la posibilidad de hacer algo beneficioso por uno de sus hijos. Imagínense esa palpitación de afecto santa, pura, perfecta hacia usted. ¿Cómo va a seguir confiando en Él? Está presente, buena gente, me ama, me quiere, cuida de mí, lo conoce todo, sabe lo que está pasando. Yo conozco un poquito, yo no sé lo que el jefe este quiere de mí. Yo no sé lo que este hombre está buscando hacer conmigo. Yo no sé lo que tiene entre manos. Alguien me decía ahorita, en mi trabajo el jefe está cansado de mí, está buscando la forma de salir de mí. ¿Algún día alguna vez ha experimentado eso? Ajá. Yo estaba en los dos lados, tristemente. Y en el lado de jefe, no era una persona cristiana, una persona egoísta, malvada. Y mucho daño le hice a gente. Chopo le hice daño. A Ricardo Pérez le hice daño. Ricardo Pérez, pastor, y en su iglesia ha predicado en 3 ocasiones, luego de haberle pedido perdón a él y delante de toda la congregación. Yo por mi hermano en Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios conoce todo. Dios tiene una perspectiva eterna. Y por último, Dios tiene una experiencia infinita. ¿Right? Dios sabe lo que es mejor para mí, cuándo es mejor para mí, dónde es mejor para mí y cómo es mejor para mí. Dios es mi Padre perfecto, que da cosas buenas a sus hijos. Y la sabiduría de Dios me recuerda que Él siempre me da lo mejor. Ese último pasaje, y aunque ustedes no lo vean, son las 12:19, las 2:19 minutos. Y aquí, ahora lo voy a decir, hermana, aquí este es el último pasaje. Y ya terminamos. Y terminamos la semana que viene. Pues mi modo, ¿verdad? Right? Otra vez. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios es suficiente. Repita conmigo. Dios es suficiente. Cada lo que sea, Dios es suficiente. Se extiende el sufrimiento, se extiende, Dios es suficiente. Y puedo seguir y debo seguir descansando en suficiencia, porque siempre está presente. En medio de la confusión, toda la cuestión, ¿sabe? Bondadoso. ¿No? Y es sabio, absolutamente sabio. Pero lo mejor de todo es que no tienen hijos. Lo mejor de todo, razón para la cual continuar descansando en la suficiencia de Dios. Porque Él no solamente es el Dios creador del universo, omnisciente, omnipotente, es nuestro Padre, Padre celestial. Lucas 11 al 13 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará un pescado, en lugar de un pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, regalos, todo este montón de cosas buenas, salud, hijos, hijas, nietos, son dádivas de Dios. Trabajo, todos son dádivas de Dios. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. By the way, el Espíritu Santo es lo mejor de lo mejor a los que lo pidan. En medio de la confusión, que las circunstancias, que el sufrimiento extendido provoca confusión. ¿Hasta cuándo?
Si se nos ocurre ponernos a mirar televisión y se nos ocurre sintonizar el canal cristiano que no es correcto y empezamos a escuchar las teologías de Bildad y de Sofar y toda esa gente, ahí se nos complica más la cosa. Pero el punto es que, nuevamente, el sufrimiento extendido crea confusión. En medio de la confusión, de las circunstancias del sufrimiento extendido, la sabiduría de Dios es absoluta y es perfecta. Amén.